Sigamos. Entonces, nosotros terminamos con esa primera parte, ya que toda la transcripción en sí se me hace que es demasiado rápido. No, no sé si se me pasó algo. Eh, Tengo la impresión de que se me pasó algo, pero bueno, después ustedes seguro se van a dar cuenta y van a hacer de la memoria. Y vamos a pasar ahora a la otra parte de nuestro capítulo, sigue el mismo capítulo, pero ya enfocando lo que es expresar esa información genética, que nosotros necesitamos entender que eso se expresa en forma de proteínas y que eso es como que se va leyendo en una situación de trabajo de código, y por eso presentamos el código genético nuclear. Y básicamente hablando, esto es lo que se sigue mencionando, se sigue trabajando. Entonces, para la traducción en sí, nosotros necesitamos conocer el código genético, necesitamos también conocer cómo funciona la estructura y función de un transferente, cómo se realiza el trabajo, la traducción en sí, cómo se dan las propuestas de trabajo de una traducción. Entonces se va trabajando en ese sentido también. Bueno, este es el código genético nuclear, que hasta ahora no sufre modificaciones, por más de que tengamos propuestas también para otros aminoácidos. Como les dije, por ejemplo la selenocisteína, pero en el código genético no aparece todavía como tal, porque hay todavía situaciones genéticas que, que faltan arreglarse seguramente. No es que no se vieron, ¿verdad? Porque hay toda una revisión ya sobre eso, hay mucha información realmente, pero dentro de todas esas informaciones no es que sea así muy contundente todavía la cuestión para esos casos. Pero bueno, entonces en este código genético nosotros necesitamos entender cómo funciona esto que tiene como varias palabras, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, que tiene eh, muchas palabras, por decirlo así, 60 y más palabras, ¿verdad? En relación a lo que nosotros podemos leer. Ustedes no necesitan memorizarse así, primera letra, segunda letra, porque si yo les solicito algo en relación a cada codón, yo les voy a presentar el código genético. Entonces, lo que tenemos que saber es interpretar algunas cuestiones sobre el código genético y no forzarle a nuestra memoria algo que realmente no vale la pena memorizarse todo, ¿verdad? No se memoricen todos los codones. Bueno, acá lo que tienen que saber es que hasta el momento se presentan las formas de lectura para los 20 principales aminoácidos. Por eso le llaman aminoácidos proteicos, porque es nuestro código genético nuclear. Bueno, por ejemplo, si yo voy a leer en mi RNA mensajero el código que estoy trayendo desde la molécula de DNA que yo hice todo por transcripción. Entonces yo voy a sacar la primera letra, por ejemplo, si es U en relación a los nucleótidos de uridina, el segundo nucleótido también es de uridina y el tercero también es de uridina. Entonces yo voy a entender que esto significa fenilalanina. Eso es lo que voy a entender. Y así sucesivamente, ustedes se van a dar cuenta que existen acá como las palabras que codifican los 20 principales aminoácidos. Dentro de este código también hay codones que no significan aminoácidos, significan terminación. Bueno, acá nosotros tenemos que tener en cuenta, ya les acabo de decir, que sería como
el conjunto de cada 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos se leería como un aminoácido. la, la, la información para un aminoácido. Ahora, estos codones a la hora de leer el mensajero, les puede decir el libro, los codones no son solapados. Los genes, cuando leyeron a algún lado, les podía haber dicho existen genes solapados, pero los codones no, en el sentido de que cuando se lee secuencialmente 3 nucleótidos y los siguientes 3 no comparte con el primero. Por ejemplo, si yo leo acá, voy a usar yo escucho mi eco. Voy a inventar nomás acá. Estoy reinventando. Por ejemplo, leo esta parte y voy a suponer que este es un codo. Entonces, el siguiente codón ya va a ser los 3 continuos. No puedo, por ejemplo, decir, bueno, voy a usar 3, pero voy a compartir con este otra vez, entonces la C y voy a usar, eso es solaparse, no existe eso. Van uno al lado del otro sin compartir los núcleos. En ese sentido, y se dice, los codones no son solapados. Eso sí o sí ya se demostró, ya se habla ya. Se trabajó con eso, se estableció luego que se quedó así. Bueno, también existen codones que significan terminación, no significa todo aminoácido. La mayor parte de este código significa algún aminoácido. Los codones de terminación tienen que saber, eso sí tienen que saber. Y después algunas particularidades. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el código, acá dice fenilalanina, o sea, si yo empiezo a armar los codones para la fenilalanina, voy a encontrar, por ejemplo, UUU, voy a encontrar UUC. Entonces, esos codones significan el mismo aminoácido. Y en este caso, nuestro ejemplo es fenilalanina. Entonces, yo puedo decir que en el código genético hay 2 codones para la fenilalanina. Entonces, esos codones son codones sinónimos porque significan el mismo aminoácido. Entonces, esos sí tienen que sacar. Para cada aminoácido, ¿cuántos codones existen? Entonces, uno es sinónimo del otro. Si significa serina, prolina, todo. Vamos a encontrar 2 casos. El de la metionina y el del triptófano. Ellos no tienen codones sinónimos. Entonces, eso tienen que saber. No se memoricen los codones, pero sí la cantidad para cada uno. Los codones que se van a memorizar van a ser los de terminación, los de la metionina y el triptófano. Y eventualmente alguno que otro que le diga, sí, este tienen que saber, pero no necesitan ustedes. Pero yo, no necesitan ustedes hacer uno por uno cada codón y memorizar. Entonces se va viendo cuántos codones tienen. Entonces van a encontrar que existen aminoácidos que tienen hasta 6 codones pueden existir para algún aminoácido. Entonces van viendo quién tiene más, quién tiene menos. Esa listita sí tienen que hacer. Entonces acá si yo tengo el codón que está en el mensajero, tengo que tener la parte que me trae, porque es como si fuese que estoy diciendo ahí, bueno, me dice, en este ejemplo me dice que este es cisteína y entonces alguien tiene que traerle a la cisteína para poder unirse ahí en enlace peptídico con otro aminoácido, ¿verdad? Ahí donde, en el ribosoma, vamos a dar también ese esquema. Entonces nosotros tenemos que tener una molécula que se encarga de llevar los aminoácidos correctos y esas son las moléculas de RNA transferentes. Y las moléculas de RNA transferentes tienen su estructura. Por eso que ellos se habla de ciertas características en común. Ahí el libro les va a decir más o menos cuántos tipos nosotros podemos llegar a tener los RNA transferentes en la
la propuesta, ¿verdad? Puede diferir de un libro a otro realmente. Pequeños números, pero ya hay más acuerdos de coincidir. Entonces, la propuesta que nos trae el, el libro de Gerald, porque ese es lo que vamos a usar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito con con el RNA transferente. Vamos a conocerle mejor. Ya presentamos hace rato en la transcripción cómo sería la parte de la transcripción del transferente, pero eh, vamos a ver algunas características y les va a dar más o menos la información estándar de cómo cuántos nucleótidos por ahí va a tener y algunas características. Eh, otra cosa. Bueno, y presentamos entonces el transferente. Acá tenemos eh, estos modelos. Este es un modelo didácticamente aceptado nomás, ¿no? La molécula biológicamente activa tiene otra forma, pero sí todas estas características que vamos a, a citar. Entonces, en una molécula que vamos a trabajar, que es el modelo de la forma de trébol, esa es la didácticamente utilizada. Entonces, ustedes tienen una molécula de RNA. Esa molécula de RNA se pliega sobre sí misma, entonces puede existir complementariedad de base en esta molécula de RNA. En el transferente lo que se asume que existe esto, que así luego es su estructura biológicamente activa. Entonces, muestra su extremo 5' y muestra su extremo 3'. En su extremo 3' se coincide que los transferentes se parecen, que este va a ser el lugar donde se va a unir el aminoácido correspondiente. Por eso que acá este hidrógeno va a desaparecer y se va a unir al aminoácido correspondiente. Por eso dice ahí sitio para la unión del aminoácido. Entonces, toda la cantidad que les diga el libro base que podríamos tener se van a aparecer indefectiblemente en esa situación del extremo 3', porque ahí van a unir los aminoácidos correspondientes. Y que incluso las secuencias son conservadas, porque que aparece este caso, el CCA, es ya tipo se determinó que todos van a presentar, ¿verdad? Es una característica ya aceptada en todo, no es que varía un poquito, pero igual en el 3' asume al aminoácido. Se aceptó que va a ser una secuencia conservada, en ese extremo, todo eso ya está aceptado. Bueno, eh, y otra cosa que acá suele decir que, lo que sí puede ser que nombre eh, por ejemplo, esta parte que coincide, por ejemplo, puede ser que el libro les diga que eh, en los procariotas derivan del gen, pero que en los eucariotas, ese incluso sí, ya se apoyó demasiado en eucariotas, puede afirmarle ya luego el libro que, que se agrega nomás así como la cola polía, que no hay necesidad de plantilla de molde, que esa parte es como una parte del procesamiento del transferente. Pero no tenemos así mayores detalles. Dice nomás que puede ser que se agregue por matemática y cosas así, pero eh, no, no tenemos así detalles demasiado, como decir, para explicar ya el mecanismo y cosas así. Pero sí ya se mencionó y algunos ya asumen. Si mal no recuerdo, el Gerald ya asume y ya acepta luego eso.
¿verdad? No es que dice parece ser, no, pero tengan en cuenta esa posibilidad. Y puede ser que les aclare incluso que no necesita el molde de DNA o tal vez le diga lo RNA y van a decir, pero ¿por qué lo de RNA? Porque puede ser que en algún momento piensen compararles cómo trabaja una telomerasa, por ejemplo. Entonces, la telomerasa pues genera ácido nucleico usando un molde de RNA, genera DNA. Entonces algunos dicen, no, acá no necesitas ni un RNA ni un DNA. Y muchos ya afirman luego eso. En eucariotas. ¿Qué otra cosa? Y en su estructura podemos tener entonces complementariedad de bases, ellos pueden formar pares, podemos encontrar lo que se llama pares poco comunes, porque no es que sí o sí, nosotros ya veníamos conociendo eso y después que sí, pero no toda la molécula va a tener partes de a pares, ¿verdad? O sea, en algunos puntos se pueden obviar. Bueno, y después vamos a presentar estructuras que se parecen mucho en todos los transferentes. Entonces acá, sí, toda esta zona, por eso va recibiendo nombres. Se le llaman tallo sector del aminoácido y acá es donde va a entrar el aminoácido. Se le llaman tallo T. Los nombres se designan por las características de las bases poco comunes que va a tener el transferente, porque tenemos las 4 bases clásicas, ¿verdad? Pero después aparecen otras poco comunes. Las poco comunes que ustedes van a anotar y manejar van a ser las que trae el libro de Gerald. Por ejemplo, va a traer los 200 los libros de ribotimidina, ¿verdad? El tallo T de ribotimidina, va a traer el tallo D de dihidrouridina. También fíjense que pueden tener pseudouridina, parecido al del transcriptor 45. Metilinoxina, donde también metilinoxina acá. Ahí seguro que ya me dicen ustedes. Metilguanosina, metilinocina, acá. Metilguanosina también. Inosina mismo, que también existe. Hay metilguanosina e incluso acá. Dimetilguanosina puede venir también. Entonces, tienen que mirar la propuesta que nos da el libro porque nos puede presentar el transferente para determinado aminoácido. Por ejemplo, él suele presentar el transferente para la alanina. De levadura generalmente es el modelo, pero como es una eucariota, se puede llevar a otros modelos, ¿verdad? Bueno, entonces les puede dar la cantidad de lugar donde puede ser que estén los aminoácidos, las bases modificadas. Entonces les va a decir, a ver, les presentó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, acá tenemos 1, 2, 3 también, que es lugar de bases modificadas. Una purina, perdón, y base modificado no. ¿Qué más acá? Entonces les va a dar ciertos lugares donde están las modificaciones. Les das ejemplos de 7 por ahí por lo que yo veo acá en el libro de las bases modificadas. Hagan su listita en base al libro base, valga la redundancia. Y les va a decir que existen ciertos lugares, a veces les va a decir, los lugares donde se encuentran son 10, entonces como que hay lugares donde pueden repetirse, por más que les presentó menos ejemplos, sí hay lugares donde pueden haber más casos y pueden repetirse. Y bueno, y que los transferentes se parecen, ¿verdad? Que tiene sí o sí su tallo aceptor de aminoácidos, su tallo D,
Tallo D, su T, ¿verdad? Y tiene la parte que se llama tallo del anticodón, porque acá está el anticodón, toda esta parte, y esto es lo que se lee como anticodón, porque eso va a ser complementario, antiparalelo y complementario al codón, esa parte. Entonces el transferente se toma como una molécula que le gusta dos cosas distintas. En un extremo, que hacia el 3 le gusta el aminoácido, al otro lado, hacia el extremo, que es donde tiene la parte del anticodón, le gusta el mensajero, porque tiene que unirse el mensajero. Y después tiene un tallo que se llama variable, y algunos les da detalles, ¿verdad? De cuántos nucleótidos incluso hay en cada parte, eso no necesita memorizarse, pero sí eh, les va a decir que como que los transferentes se parecen todos, pero van a variar en relación acá en el brazo variable es donde va a haber más diferencia entre ellos, y también en el brazo D, pero muy poco, o sea, comparado con la parte variable, el D no es tanto. Y después vamos a tener las diferencias acá en relación para unir a los codones también, ¿verdad? Entonces, tenemos esas características. Eh, de cómo es la estructura del transferente, y entonces ustedes tienen ahí el ejemplo que les da el libro. Entonces, este transferente, por ejemplo, si es para la alanina, yo tengo que tener en cuenta que la alanina voy a incorporar acá. Si este es un transferente para fenilalanina, tengo que introducir la fenilalanina acá y tionina y así sucesivamente. Lo que sí también se demostró es que el transferente es crucial en el proceso de descodificar realmente el código, porque cuando un transferente equivocado va y se inserta en el ribosoma para unirse al mensajero, no consigue unirse, es expulsado otra vez. Entonces, por eso, por mucho tiempo se discutía quién era el que realmente descodificaba la, el código, quién, si era el ribosoma o quién hacía eso. Y bueno, hoy en día se considera que los transferentes son los que hacen ese trabajo realmente, ¿verdad? Porque no va a quedarse en el proceso de síntesis de proteínas, sino es el transferente adecuado. Y hay formas de llamarle al transferente. Por ejemplo, eh, si este es, un nombre genérico es así, aminoacil RN, así, aminoacil, este voy a escribir nomás así, A de aminoacil, RNA transferente, entonces así, es un nombre genérico. Esta parte aminoacil es lo que significa cada aminoácido que yo voy a nombrar. Por ejemplo, si este es para la fenilalanina, entonces acá va a ser fenilalanil RNA transferente. Si es cisteína, cisteinil RNA transferente. Valil RNA transferente. Y así sucesivamente cambia el nombre según cada aminoácido. Incluso algunos libros mostraban una forma de llamarle. Sí. Por ejemplo, si este es para la fenilalanina, entonces yo voy a poner acá fenilalanil, voy a escribir RNA transferente. Entonces yo ya sé que es eh, bueno, RNA transferente para la fenilalanina. Si incluso se le coloca otra vez acá las iniciales, en la descripción de una letra, dos letras, tres, se suele usar más así, tres letras de los aminoácidos. Incluso algunos libros dicen, bueno, vamos a tomar así cuando ya está con su aminoácido. Entonces, por ejemplo, este podría ser el transferente para la fenilalanina. Entonces yo digo, fenilalanil RNA transferente, pero acá no está la fenilalanina. Este es capaz de reconocer y captar la fenilalanina para una síntesis proteica.
Entonces yo digo, ah, bueno, si yo le coloco acá ya la fenilalanina, entonces se dice el transferente ya está cargado con su aminoácido. Entonces le suelen colocar así, es una sugerencia de la nomenclatura, que muchos libros odian, ya no explican, otros antes explicaban mejor, pero no se olviden que cuando les dice aminoácido RNA transferente es un nombre muy genérico. Y ahí vienen después las particularidades. Bueno, en este código genético, si nosotros contamos que hay más de 60 formas de combinarle, no todos son aminoácidos, una minoría, una bicoca son esos tres, ¿verdad? Pero 61 son aminoácidos. Entonces, existe lo que se llama el concepto de codones sinónimos, cuando los codones significan el mismo aminoácido. Por eso se suele decir que el código genético es degenerado. Tenemos esas informaciones como que repetidas, ¿verdad? No en el contexto de lo que significa a lo mejor en términos de la Real Academia. No sé por qué le pusieron esos nombres. Bueno, entonces, eh, esos codones que significan aminoácidos son 61. Se demostró que no existen 61 transferentes, son menos que eso. Por eso les dije, varía un poquito de un libro a otro, pero más o menos 50 se suele manejar en los modelos que se dan, ¿verdad? Pero no, no llegan a ser 61. Así exacto como los codones no llegan a ser los transferentes. Eh, ¿Qué más? Y que nosotros tenemos 20 principales aminoácidos. Entonces no coinciden matemáticamente hablando los números. 20 principales, yo le voy a decir 20 aminoácidos, ya no le voy a estar repitiendo principales porque ya sabemos a esta altura del campeonato a qué nos referimos. Entonces yo voy a decir aminoácidos. Tenemos como 20 aminoácidos, 61 codones. Ya dijimos que el código genético es degenerado, pero existen codones sinónimos. Y que no existe tampoco esa cantidad exacta de transferentes, 20 nomás, ni 61. O sea que como que hay un desfasaje, un medio entre ellos, ¿verdad? Entonces, se habla de la característica de un transferente que puede tener unas situaciones de adaptación para determinados pronombres, ¿verdad? Entonces, se trabaja también de esa manera. Otra que voy a volver a eso. Otra cosa, yo les dije que si este es el transferente para un determinado aminoácido, yo tengo que colocarle el aminoácido. Al colocarle el aminoácido, para colocarle el aminoácido, yo necesito hacer un trabajo con gasto de energía y necesito de una enzima que se llama aminoacil RNA transferente sintetasa, que se abrevia como ARS, muy parecido a este como escribí. Acá luego se llama aminoacil RNA transferente. Este se llama así, este transferente. La enzima que va a cargar este transferente con el aminoácido adecuado va a ser aminoacil RNA transferente sintetasa. E incluso, como es así, característico, el nombre es fenilalanil RNA transferente sintetasa. Se da el nombre específico para cada caso si es que amerita explicar eso, ¿verdad? Hay libros que no explican eso porque no es su objetivo, ¿verdad? Entonces, se considera que este trabajo, imagínense que por acá está la fenilalanina, este es fenilalanina, tiene que venir a ubicarse acá. Entonces, esta fenilalanina tiene que prepararse para unirse a su transferente. Entonces, se dice que estas aminoácidos RNA transferentes sintetasa trabajan en dos pasos. Gasta energía de la hidrólisis de ATP. Entonces, lo que hace primero es unir este aminoácido al AMP.
¿De dónde vino ese AMP? Vino del ATP. Entonces se libera también pirofosfatasa inorgánica. Entonces acá se dice que el aminoácido, este que es nuestro ejemplo, fenilalanina, se activa. El aminoácido se activó. Y después este aminoácido es transferido al transferente adecuado y por eso ahí se elimina AMP. Se queda liberado esa parte. O sea, acá más pirofosfato inorgánico porque derivó del ATP. Y esto obviamente es consumo de energía. Este es el segundo caso por ahí que estamos viendo que ATP se desdobla a AMP. Con la activación de ácidos grasos también dimos eso. Bueno, después generalmente es ADP y fosfato inorgánico, pero en estos casos específicos tienen que saber que se desdoblan a AMP y pirofosfato inorgánico. Entonces tenemos estas características. Estas enzimas se encargan de llevar al transferente, al aminoácido, cargarlo al transferente adecuado. Para el proceso de la traducción se puede dividir didácticamente todos los eventos. Hay libros que dicen, desde acá vamos a llamarle y vamos a ponerle numerito. Hay otros que mencionan que va a ser una situación paralela nomás y que van a hablar desde el momento en que trabaja el ribosoma. Cada libro va a tener su organización didáctica. Entonces le pone numeritos y pasos, porque fíjense que nuestro libro, por ejemplo, habla de la replicación, explica todo lo que hay y después explica que hay un fenómeno pre-replicación. Vamos a prepararnos para eso, ¿verdad? Entonces también estas situaciones se van explicando a la par o le ponen también numeritos, depende del caso, ¿verdad? Entonces, pero ustedes tienen que saber que no me sirve de nada tener el transferente para la leucina, pero la leucina no está unida al transferente, ¿verdad? Si yo necesito, no me sirve de nada. Entonces tengo que hacer este trabajo. Le dé el número antes, después, durante, en paralelo, lo que sea, se tiene que, es parte del esquema de trabajo para una traducción en sí, necesito hacer. Las divisiones didácticas nomás lo que difieren un poco. Bueno, y en este caso, estas enzimas se demostraron que sí son 20. O sea, coincide con el número de los 20 principales aminoácidos. O sea que existe uno como para cada uno, es eh, la situación. Acá coincide. A ver. eh, Les va a hablar incluso, ¿saben qué? También les puede hablar, denle una leída así de lo que posiblemente ocurre cuando les habla de los aminoácidos que tienen estructura similar. No les suelo insistir en eso a los chicos, pero a veces surgen algunas pequeñas dudas y miren un poquito el parecer sobre cuando les dice aminoácidos de aspecto similar, qué puede hacer con lo que le llama edición, por ejemplo, de cómo se puede comportar el trabajo. Bueno, ¿qué más? Eh, y esto es lo que, ya les dije, la pirofosfatasa inorgánica. Cuando ustedes encuentran pirofosfatasa inorgánica, así que se desdobla a MP y pirofosfato inorgánico, no es pirofosfatasa inorgánica, es pirofosfato inorgánico, pirofosfatasa inorgánica es la que se utiliza para desdoblar. Eh, Generalmente les va a decir que al formarse este es así tipo bioquímicamente hablando, usando la termodinámica, es, oh wow, ese sí o sí es
no hay forma de que no lleguemos a lo que queremos. Entonces queremos, por ejemplo, unir el transferente al aminoácido a su transferente. Entonces es tipo, tenés asegurado. Así también ocurrió con los ácidos grasos. Una vez que activaste, tenés asegurada la beta oxidación. Bueno, que es el contexto que nosotros habíamos aplicado. ¿Qué más me falta del transferente? Creo que les dije. Que no coinciden los números, por ejemplo, de la cantidad de transferentes con la cantidad de codones, pero sí coincide la cantidad de aminoácido RNA transferente sintetasa con la cantidad de aminoácidos. Eso sí, ya dijimos. Existe lo que se llama una regla de oscilación o bamboleo, como quieran llamarle, en nuestro libro le llama bamboleo, de cómo se comportan los codones y los anticodones en relación a esta cantidad de números, para explicar un poquito de qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, le llaman el bamboleo, habla de la inestabilidad que nosotros podemos tener. Les puedo decir en la tercera posición del codón, ¿verdad? Les puedo hablar de eso. Y les puede decir del anticodón. Del anticodón. Ya les explico. Creo que el libro habla en la tercera posición del codón, pero se explica también desde el punto de vista del anticodón, que no va a coincidir con la tercera posición, será al revés. Les voy a explicar esa parte. Acá tenemos un ejemplo de. Estos son codones para la leucina. Son codones sinónimos. Acá presentan 4 codones sinónimos. Y estos 3 codones sinónimos, estos para la isoleucina. Yo muestro este transferente. Y lo que les puede decir el libro es la inestabilidad en la tercera posición del codón, porque está mostrando acá, pero en realidad eso viene de la adaptación que puede llegar a tener el anticodón aquí. Por eso les va a hablar del 5' del anticodón también. O sea que se lleva ahí, lo que les habló del 3 acá, se lleva a esta situación. Entonces, fíjense que si yo tengo uracil en esta posición de mi anticodón, yo puedo darle estas características de emparejamiento, adenina o guanina. Pero la condición tiene que ser que el uracilo esté en esta posición del anticodón 5' del anticodón, que está relacionada por ende con el 3' del codón. Por eso que les va a decir que las reglas que gobiernan esa inestabilidad, y les puede hablar desde el codón, no hay problema. Pero en realidad el que está aquí es el que, por eso le dice, el que está aquí le gobierna a este, porque le puede, son 2 posibilidades que le da. Entonces, este es el que tiene la capacidad de tener más de una posibilidad estando en esa posición. Porque si yo cambio de lugar, suponiendo que yo coloque uracilo acá, por ejemplo, acá le coloco el uracilo, no hay regla de inestabilidad, ni por más que yo mire desde acá ni desde acá. Acá necesariamente su par tiene que ser adenina. No es que le puedo poner adenina o guanina porque quiero. Acá tiene que darse esa situación. 5' del anticodón, pero la relación está obviamente con el 3' del codón. Por eso les puedo explicar desde ese punto de vista también. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos estas posibilidades. Si tenemos acá uracilo, acá pueden darle guanina, adenina y guanina. Lo mismo muestra acá. Guanina en esta posición puede darle uracilo o citosina, el clásico. Este es poco común, que se da acá también. Pero fíjense que acá es el uracilo que está acá en esta posición. Acá se da al revés. La guanina es la que está en esa posición. Y así también con la inosina. La inosina generalmente se ubica luego en 5' del anticodón.
Eso es como que se establece que es el lugar que le gusta, ¿verdad? Pero con fines didácticos de saber si el alumno conoce cómo se comportaría la inosina, igual se puede cambiar de lugar. Si yo coloco acá la inosina, no puedo darle cualquier par, tengo que decir cuál es su par común. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eh, si está en esta posición, nomás yo le puedo dar estos emparejamientos con el uracilo, con la citosina y con la adenina. Entonces, por eso que se termina, todo esto que explicamos, por más que nuestro libro a lo mejor nos diga, se gobierna la inestabilidad desde la el tercer nucleótido, tercera base, tercera posición, qué sé yo, del codón, la inestabilidad termina siendo una propiedad del transferente. El transferente es la propiedad finalmente, ¿verdad? Claro que se relaciona con el mensajero, pero la propiedad de quedarse o no con él es del transferente. Bueno, entonces acá muestra, por ejemplo, nosotros podemos asumir que estos son los mismos transferentes, estos, para los dos codones sinónimos de la leucina, y que estos son los mismos transferentes para otros dos codones de la leucina. Entonces yo miro acá, son 4 codones sinónimos que me presenta como ejemplo, y yo puedo decir, ah, bueno, son 2 transferentes diferentes por lo menos, porque no sabemos cuántos realmente van a estar, ¿verdad? Cuántos ni cuántos van a ser realmente. Pero por lo menos en este ejemplo yo puedo decir, ah, por lo menos ya tengo 2 para la leucina que me... No sé si cuántos realmente van a ser para la leucina, pero por lo menos ya tengo esto. En este caso yo veo, puedo decir, este es el transferente para la isoleucina. Son 3 codones sinónimos, pero este es el mismo transferente. Uno nomás me presenta para 3 codones sinónimos. Por la regla de oscilación puede reconocer los 3. Por eso no se puede saber exactamente la cantidad de transferentes, pues como, bueno, vamos a suponer que el libro nos diga, bueno, nosotros tenemos 50 transferentes. Nosotros no podemos decir, ah, para la leucina son 2. Para la metionina, para la isoleucina son, es 1 porque acá uno nomás reconoce todo eso. En este ejemplo. Para la metionina es 1 y para el triptófano es 1 porque ellos no tienen luego codones, sino no se puede hacer esa relación así directa, tajante, ¿verdad? Entonces no se estima cuántos posibles pueden ser, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Entonces se van viendo los planteamientos, ¿verdad? Se manejan algunas cuestiones más bien de trabajo. Sí, después vamos a ver otra vez una situación que vamos a ir analizando en la, en la traducción en sí. Bueno, y los ribosomas, vamos a recordar, los ribosomas, que yo ya les puse aquí, no, aquí no, ya puse acá. Los ribosomas son también otros protagonistas muy importantes de la síntesis proteica. Ya sabemos que los ribosomas de los eucariotas va a ser 80S, su unidad menor tal, tal. Los ribosomas se dividen funcionalmente en 3 partes. Una parte se llama sitio A, otro se llama sitio P y otro se llama sitio E de salida. Entonces, sí o sí, se trabaja con eso, de que existe la posibilidad de esas partes funcionales de los ribosomas, de los eucariotas. Y les representan los modelos en procariotas también. El modelo que presenta nuestro libro, este es acá en eucariotas, pero el modelo cuando va describiendo es bacteriano, ¿verdad? Se cambian nomás los numeritos, 30 por 40, 50 por 60, los ribosomas también por lo que le corresponde, y se va viendo después, ustedes van a tener un modelo en donde vamos a trabajar, vamos a ir describiendo en base a eso, en algún momento. Bueno,
Y así llegamos a tener el esquema de trabajo que necesitamos para llegar a una traducción. En una traducción, entonces, nosotros vamos a buscar este código para saber la secuencia de aminoácidos que tenemos que tener. Esa secuencia de aminoácidos que tenemos que tener lo vamos a leer en un RNA mensajero que nosotros vamos a traer del núcleo al citoplasma, porque la traducción se realiza en el citosol. Después ya es otro estudio, así que el, el péptido señal, que si se va a ir acá, se va a ir allá, eso ya es otro estudio. Pero va a empezar ahí en el citosol desde este punto de vista, no estamos hablando de DNA mitocondrial. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros vamos a tener en cuenta que tenemos que leer ese mensaje que viene en el mensajero. ¿Dónde está el original? Está en el núcleo con el DNA. Para eso nosotros pasamos a una copia, para no tocar nuestro original. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora tenemos que buscar el mensaje y descifrar eso. ¿Quién es el que se va a encargar de descodificar? Realmente se considera que es el transferente, porque él es el que va a ir a decir, ah, este para el aminoácido tal se va a quedar o no, se va a expulsar del ribosoma. Necesitamos los aminoácidos, necesitamos que los aminoácidos se activen y se unan a su transferente para lo que nosotros queremos. Nosotros no sabemos si qué es lo que pasa con el aminoácido y su transferente. Nosotros no sabemos si se considera, ¿verdad? Yo les voy a comentar lo que se considera, ¿verdad? Se considera que no es tan adecuado para la célula decir, voy a unir nomás ya ahora la fenilalanina a su transferente, si total seguro que enseguida voy a sintetizar proteína y si se necesita fenilalanina voy a usar. No, porque ese puede ser, ¿qué pasa si lo usa enseguida? Discúlpenme la expresión, ¿verdad? Pero puede ser este trabajo. Y fíjense, acá se hace un gasto de energía de 2 fosfatos de alta energía, así como hablamos para la activación del ácido graso. O sea que no puede decir, me vienen a preparar nomás y hacer un gasto de energía hacia el santo botón. Entonces, se considera que para trabajar en la traducción, ahí hay como una señal de cómo se va a ir agregando cada uno a la medida que se le necesita, porque si no sería un gasto de energía en vano para la célula a hacer y no usa, ¿verdad? Bueno, por eso que los numeritos didácticos y cosas así ya depende mucho. Necesitamos el mensaje que está en el mensajero, necesitamos descifrarlo, gracias al transferente. ¿Cómo se hace ese trabajo? En grupos de 3 nucleótidos que nosotros le llamamos codones, porque leemos la base, porque no puedo leer el azúcar ni el fosfato porque son todos iguales. Entonces, necesito mi transferente, ya conozco mi transferente, necesito mi ribosoma, que ya conozco cómo es mi ribosoma, y ya sé que el ribosoma tiene sitio A, sitio P y sitio E, que vamos a ir analizando después cómo se lleva a cabo, cómo se conocen estas partes. Entonces, vamos a ver la traducción. Cuando nosotros hablamos de la traducción, nosotros podemos dividirlo didácticamente, pero eso ya depende de, estos son, así como siempre le dice, la mitosis, profase, prometafase, ya viene oficialmente en algunos libros, metafase, anafase, telofase, pero estos son eventos continuos, pero hay partes, no es que la célula dice profase,